Bueno, vamos a recibir a una persona que sabe de verdad mucho más que nosotros. No sé si tanto como el señor Ripache, pero sabe muchísimo. Es el señor Esteban Domecq, gran economista. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, ¿Bien? Gracias, un placer. Gracias por venir a charlar. Hágale la pregunta. Claramente, y vamos a abrir esto con ¿cuál fue para el señor Domecq, hoy es el cumpleaños de Tomás Alva Edison, el mejor invento de la humanidad para vos? Pregunta difícil. Sí, pero pensá, tenés tiempo. Tengo tiempo, ¿cuánto tiempo? 40 minutos. Pará, igual puede ser. Bueno, ahí está el reloj. Puede ser personal. Gran respuesta. Gran respuesta. Eso es verdad también. Eso es porque muy bueno. Es verdad. hay estudios de eso que Mirá, dicen tiene visión económica. que la vida moderna sería imposible sin el reloj, porque reguló nuestra vida, la fábrica, un montón de cosas. Vos agarrás cualquier manual de economía y el tiempo es muy importante en la economía. El tiempo muy es importante. No hubiera existido el capitalismo sin reloj. Claro. No se pudiera haber hecho científica. Muy bien, Domecq, Muy bien, Domecq. Muy bien. Saben que antes eran las campanadas de la iglesia lo que marcaban el tiempo, que la gente sabía. Menos mal, puede haber tirado un coso y puede haber dicho la cocina, Domecq. Bueno, pasa que es con CQ. Escuchame. En realidad me tendría que ir al cognac. ¿Escuchaste lo que dijo? Sí, ya lo sé, claro. Escuchame. Bien metido. Desde chiquito. La metáfora de Adam Smith de los alfileres, sin tiempo no hubiese Fundamental. servido para nada. Después habría que distinguir tal vez temporalmente los inventos. Podemos pensar en los últimos 10 años, 20 años. Exactamente, el Wi-Fi es un En los gran últimos invento. 100 años. Ahí Wi-Fi, está. internet, Sí, sí. la computadora 40 segundos. ¿Últimos 100 años para vos el mejor invento fue la computadora? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, estoy pensando. En realidad, Más la de 20. computadora... Claro, la computadora es en el 70 se inventó. Por 70 eso y pico. ya te pasaron 40, 50. En los últimos 100 años, dije. 100 años, 100 escuché 20. Y 100 años te diría disruptivos, computadora 1, Sí. internet 2 Sí. y el smartphone. Claro, eso cambió todo. Cambió todo. Sí. Ayer se cumplió, antes de ayer creo que fue, se cumplieron 17 años del lanzamiento del primer iPhone de Steve Jobs, que eso, la gente te lo discute, pero de verdad, eso, el iPhone cambió todo, pues, fue el primer telefonito con una pantalla de 4 pulgadas que Sí. te permitía hacer Y cosas que el antes teléfono había no. cambiado mucho BlackBerry. Sí, Que pero puedas, puedas chatear lo que pasa es que lo de BlackBerry fue una mejora de los teléfonos que ya había. que del mensaje de texto. Claro, pues tenía tecladito, podías leer email. El iPhone cambió todo, pues ahí podías producir contenido, consumir contenido, cambió una computadorita de bolsillo de verdad. Doctor Domecq, primera pregunta que tengo para hacerle, y después nos metemos en cuestiones más estructurales. Hablábamos con Dipache. Ayer el INDEC publicó la información de que vos tenés que ganar 500 lucas para no ser pobre y más o menos 800 lucas para poder alquilar y vivir. Estamos hablando de 800 dólares más o menos blue. El promedio de ingreso de la Argentina está en 400, 500 dólares como mucho, porque dicen que es 300. ¿Cómo se hace para vivir entonces? Bueno, eso da cuenta de una Argentina que se está empobreciendo, no solo en el último año, ya desde hace más de una década. Pensemos que la pobreza tocó piso en 25% en el año 2017 y no teníamos estimaciones del segundo semestre del año que acaba de pasar, pero estamos seguramente en la zona del 45%. O sea, hay 20% más de pobres en casi 6, 7 años en la Argentina. Y eso da cuenta de un proceso de deterioro muy importante. El sueldo promedio, último dato, de trabajadores registrados, Sí, los que laburan en blanco, digamos. corregime Dami, pero estaban 420 mil pesos, creo en octubre, no está el dato de noviembre, me parece. 4.72 es el único que tengo yo bruto. Y bueno, debe ser noviembre, entonces, y diciembre estarás en 550. Para 550 brutos, o sea que la gente gana en mano 450, ponele. Sí, se le tiene que Y hacerles cuenta. Eso es un empleado de comercio, ¿no? Un Sí. cajero, un administrativo. No, esto es salario promedio, de los Promedio. trabajadores registrados estables. Claro, El salario promedio en la Argentina está mucho más abajo, puede ser 30-40% más abajo por toda la informalidad. Está bien, pero si el promedio entonces es 400 dólares a nivel país, ¿cómo haces para vivir con 400 dólares? Bueno, ¿No se puede? es que claramente no se puede, tenés que resignar un montón de calidad de vida, de Ahora, de gastos. nosotros le hacíamos una pregunta a Javier Milei hace 2 semanas acá y me decía, bueno, el problema de Argentina no es la inflación solamente, sino que es el ingreso. Sí. ¿Y cuándo se recupera el ingreso? Va a tardar eso, ¿eh? Bueno, pero quiero saber cuándo. Bueno, esto es una pregunta sumamente interesante. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda el dilema que tenemos que transitar. Sí. Hagamos de cuenta que todos sabemos, hace 12 años esta economía no crece y por eso cae el nivel de ingresos, aumenta la pobreza. Yo digo, bueno, es una especie de barco que golpeó con un iceberg y está naufragando lentamente. Y en este naufragio, paulatinamente la gente se va cayendo del barco. Y esta es la gente que empieza a quedar aguas abiertas en la pobreza sumergida. Entonces viene una persona y te dice, mira, yo puedo arreglar el barco. Ok, ¿qué hay que hacer? Hay que bajar más gente al agua y llevarlo al astillero a repararlo. Y si lo reparamos bien, podemos subir a todos los que están debajo del agua. Ok, ¿y cuánto tiempo? Y tal vez tiene que estar parado 6 meses en el astillero el barco. Y tal vez hay que 10 personas más se tienen que bajar al agua transitoriamente. ¿Qué quiero decir con esto? Arreglar, primero estabilizar.
sí o sí, no hay manera de empezar a resolver esto si no estabilizás. Y después tenés que poner a la economía en una senda de crecimiento. ¿Estabilizar involucra un sufrimiento para mucha gente o no necesariamente? Sí, no, es imposible no hacerlo. Entonces, Está bien, pero puede ser menos o más sufrimiento. Bueno, y ahí está la buena praxis de los mecánicos que tienen que arreglar esto, la tolerancia social, el acompañamiento político, el acompañamiento social, claramente. Entonces esto puede ser más o menos doloroso. Lo que está claro es que para estar mejor no hay manera de no estar peor antes. Entonces la pregunta es cuánto tiempo. Por ejemplo, uno habla con empresas y dice, bueno, ok, todos estamos visualizando una economía que se iba a enfriar para un mercado interno que venía con muchos anabolios, una economía completamente desequilibrada, era este barco hundiéndose. E insisto una cosa, no es un problema del año 2023, que tenés, sí es cierto, una sequía histórica, pero no es lo único, inflación ascendente, sin reservas, déficit fiscal, todos los desequilibrios que ya todos conocen, sino que hay un cuadro de deterioro acumulado en el tiempo. Nuestra economía está en un proceso de estancamiento estructural de mucho tiempo, de más de una década, en el marco de una economía que ya era muy inestable de largo plazo. Y este es el empobrecimiento estructural, que tendríamos que separar. Empobrecimiento estructural, a principios de los 70 Argentina tenía solo 5% de pobres, y cada crisis macro disruptiva, el Rodrigazo en el 76, la crisis de la deuda en el 82, la hiper del 89 y el 2001 fueron crisis macro disruptivas, la pobreza ahí salta fuertemente. ¿Y esta sería la quinta? ¿Vos decís? Acá tenemos un escenario de riesgo de quinta. Entonces, y esto es lo que hay que evitar. Y yo entiendo que el presidente el diagnóstico lo tiene muy acertado y entiende el desafío que trata de transmitir cuando dice, señores, acá hay que evitar... Yo te voy a decir una cosa, para mí estamos en la quinta, con estos números, ¿eh? No, estamos... bueno, es discutible, Dami, claramente. O sea, porque a ver, si tenés la inflación más alta de los últimos 30 años, la que le sucede a eso es esta. Sí, pero el desempleo está en 5,7. O sea, hay que entender el tipo de crisis que tenemos. ¿Real? Sí, real. Esto es muy sencillo. Con 4 millones de monotributistas. Levante la mano acá. ¿Cuántos de sus amigos están desempleados? Levante las manos. Yo no tengo amigos desempleados. Primos, hermanos, primos desempleados. No tengo. No. ¿Por qué? Porque esto es una crisis de inflación y de poder adquisitivo y nos empobrecemos por esa vía. No es una crisis real de actividad y de empleo. O sea, vos decís que hay laburo, pero no alcanza, entonces la gente es pobre igual laburando. O sea, trabajo Estás cristinista, digamos. No es que estoy... Pero la verdad es que Cristina lo dijo. Claro, pero hay que entender el fenómeno, el tipo de crisis que estamos transitando, claro, que es una crisis de nominalidad, de inflación. Entonces, si yo les pregunto a ustedes de vuelta, ¿ustedes conocían gente desempleada en el 2001? Sí, Lucas, vos sos contemporáneo. Sí, ¿Cuánto nos costó conseguir el primer trabajo? Un montón, sí. Bueno, entonces, esto es un problema de poder adquisitivo. Entonces, lo que hay que hacer es, a la hora de estabilizar, y acá está muy buen punto, de hacerlo bien o mal, el proceso de estabilización, todos sabíamos que había que empezar a sincerar precios relativos. Sí. Todos sabíamos que estábamos pagando la nafta más barata en 50 años en la Argentina, Sí. que por eso nos invadían de las fronteras a llevarse la nafta de la Argentina. Venían de Uruguay a comprar y Paraguay, sí. Todos sabíamos que las prepagas y los colegios privados se están fundiendo y las estaciones de servicio están cerrando en todo el país. Salvo los negadores cereales. Bueno, ¿por qué? Perdón, y voy con esto. ¿Por qué pasó eso? Porque con una economía completamente distorsionada y desequilibrada, la inflación acumulada en 4 años de gestión de Alberto Fernández fue 930%, pero hubo precios que se fueron a los tipos de cambio paralelos, a la zona de 1100, 1200, 1300, 1500, pero quedaron un montón de otros precios reprimidos allá abajo. El dólar oficial, los combustibles, las tarifas, las prepagas, transporte, comunicación, estaciones de servicio, etc. Pero déjame hacer un punto ahí. Y corto con esto. Que tengo una pregunta. Yo no puedo bajar la inflación sin antes alinear los precios relativos. Entonces, esto fue casi un Helbar 2.0 que derivó en el Rodríguez. Alinear los precios relativos quiere decir poner la economía en una racionalidad, que la prepaga cueste lo que vale, que el bondi cueste lo que vale. Efectivamente. Ahora, ¿cómo O vos que intente. o que intente. Que intente. Yo, digo, o sea, a menos que seas un tonto, no puedes no estar de acuerdo con lo que estás planteando vos, que las cosas tienen que costar lo que deberían costar. Ahora, ¿cómo haces para que ese shock en el acomodamiento de precios no haga que explote el bolsillo de la gente? Buenísimo. Porque vos me decís, mira, la obra social, obviamente uno tiende a pensar que por ahí estaba medio atrasada. Ahora, 70% en 2 meses es un poco fuerte. ¿Cuántos tipos pueden pagar un 70% de 100 lucas que vale una obra social? Muy Buenísimo, poco. sí, buenísimo el punto. Vamos a otro paralelismo. Salimos de los barcos, lo mismo vamos al... sí. El bondi. El bondi aumentó 40%. Bueno, pero vale hoy 70 mangos. O sea, pagaba 50, ahora paga 70, por ahí lo puedes absorber. El tema es que hay otra cosa que no puedes absorberlo. Efectivamente. Primero vamos al tema conceptual y después vemos cómo se puede morigerar el daño de esto. Entendamos la nominalidad, que es la inflación, y decimos, tenemos un problema de inflación, por eso hay que estabilizar.
es una especie de tren de cargas. ¿Qué es la locomotora? Son los mecanismos de expansión monetaria. Ahí tenés 2 o 3 motores. Número 1, el déficit fiscal. Sí. Número 2, el déficit cuasi fiscal. Y después tenés otros componentes, que tal vez son menos importantes, pero hay algunos elementos que de repente las LEDIVs, esas letras que indexaban, ahora están monetizando. Pero olvídense de eso. Tenemos la locomotora. La locomotora venía bombeando a toda velocidad y estaba en un proceso de aceleración, caminando a la zona de 400, 500, 600% de inflación anual en el 2024. Así te dejaron la locomotora 2023. no, el 2023 ya para cerró hoy. en 200, Está bien, para ahora. pero venía bombeando mucho más arriba, con una inercia que si vos no apagás los motores, te vas directo a 500. Ahí tenés un escenario de La locomotora era la de Volver al Futuro, digamos. Iba al precipicio a todo lo que da. Pero ahí está la fuente de creación del proceso inflacionario. Bien. Ahora, después viene el segundo vagón. Los vagones están conectados en macro, se llaman tipo resortes, y por eso aparecen los rezagos monetarios. Pero ¿qué hay en el segundo vagón? Los precios de la economía. Y ahí tenemos los celulares, los alimentos, la salud, las prepagas. ¿Y qué pasaba en ese segundo vagón? Estaba esta distorsión de precios que yo estaba mencionando. Había el vagón promedio en 930, pero tenías algunos adelante del vagón, súper adelantados, y otros muy atrás. Ya empezar a corregir los precios de acá, iba a soltar que el resto de los vagones atrás sí o sí inflacionen más. Entonces yo voy al tercer vagón y ahí están las expectativas inflacionarias. ¿Cuánto creemos nosotros que va a ir corriendo la inflación? Cuarto vagón está la tasa de interés. Y quinto vagón están los ingresos de la gente. Entonces, ¿qué pasa, Lucas? Perdón, y podemos agregar en el de precios, obviamente el precio más importante es el dólar. Si yo empiezo a corregir precios relativos para empezar a alinear esto y estabilizar, que es lo primero que necesito, es soltar esa inflación reprimida, los vagones en la primera parte, ¿qué pasa? Aceleran. Entonces ahí la pregunta es, bueno, necesitamos que el último vagón de los ingresos, por lo menos, no recomponga, pero acelere en la misma forma para que el ingreso real no caiga en el arranque. Para que no se suelte el tren, digo. Acá aparecen temas de programación macroeconómica, de formas de cómo uno piensa la economía, qué es lo que quiere hacer, etcétera. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuáles son las anclas de este programa? ¿Es el tipo de cambio? No. ¿Es la cantidad de dinero? Ayer el fondo dijo, no hay metas de agregados monetarios. Entonces, no hay elementos monetarios ni, digamos, anclas nominales explícitas. Entonces, ¿cuáles son las anclas? Son reales. Y tiene 2. El ancla número 1 es el ancla fiscal. Vamos a ir a cerrar el déficit. Y acá es donde aparece un primer problema. Porque en enero, pregunta para todos los oyentes, ¿va a haber déficit fiscal en la Argentina? ¿En enero? No. Creo que no. Sí. Sí, ¿Vos decís, claro. a ver? Sí, pero ¿cómo no va a ver si no tiene solucionado el tema de las tarifas? Y en febrero... No tiene impuesto a Perdón, ganancia. entendí que se iba a resolver el déficit. No, va a seguir habiendo déficit. No, van a gastar más lo que yo pensé lo mismo, no se va a entendí la resolver. pregunta, no, En, no, se va a resolver? en febrero va a haber déficit en Argentina. También. Sí, por- En marzo también. Ahora, en el 2024, si le creemos, si pueden, bueno, no va a haber déficit. Por ahí pero es septiembre. Por eso lo importante de la ley de Omnibus y Exactamente. la aprobación del paquete. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Es, en este programa... Perdóname, Dami, Sí. déjame terminar Para que no se rompa. el cierre, claro. El arte de estabilizar es que todo el tren vaya cada vez corriendo a menos velocidad en forma homogénea. Todos los vagones tienen que ir bajando la velocidad juntos. Ahora, si yo digo el déficit lo llevo a 0, pero el tipo de cambio le metí un sablazo, pero ahora corre al 2, los precios corren al 20, las expectativas corren al 25, la tasa al 10 y los ingresos al 7, ¿qué le está pasando a este tren? Se Se chocan escucha. Los entre sí, vagones se chocan entre sí. Los vagones o se están chocando, están quedando atrás. Es medio caótico. Entonces ahí está el tema de la praxis y lo que se necesita para hacer un proceso de estabilización exitoso, que es algo complejo. Para, déjame preguntarle algo para que se entienda hay una parte que es importante. ¿Cómo se corrige el ingreso de la gente? ¿Cómo mejoras el ingreso de la gente? Y vos vas Desde a- el Estado. Yo también voy a preguntar sobre el Vas último a vagón. tener, vas a el tener último. que ir acompañando con composiciones, sobre todo a los segmentos más vulnerables, a los estratos sociales. Pero sacá los planes, por Pero ejemplo. siempre Sacá va a los- ser real negativo. Bueno, son los ¿Cómo? planes. La son clase los- media, ¿cómo hace? Le dice a Milei, bueno, ahora los empresarios tienen que dar una paritaria del 30%. Si no subieron ni el monotributo, ni autónomo. ¿Cómo haces? Y en parte vas a tener que tener algún mecanismo para que ahí vayan acompañando los empresarios, los independientes también con las actualizaciones monotributo, etcétera. Ahora, No hay manera. No hay Respecto de ese ningún- último vagón, que me quedo en el último vagón del el ingreso. más importante que para es- nosotros. Sí. Ese último vagón. Yo no entiendo algo y decime si había otra alternativa. Yo tengo un ingreso, ¿está bien? Que va a perder en términos reales. Entonces, como agente económico yo tengo dos decisiones para tomar. O consumo ese ingreso o lo ahorro. ¿Cómo puede ser que... ¿Por qué se toma la decisión de decir, che, flaco, no ahorres? Porque te voy a bajar la tasa real negativa. ¿Por qué que no ahorres implica que ese tipo, si tiene confianza y se aprueba la ley Omnibus, se aprueba el DNU, todo, ese tipo, si ahorró, va a querer contratar nuevos empleados,
va a querer poner un comercio, así lo estás haciendo pelota, está yendo todo a dólar, está yendo a bienes, y estás rompiendo un umbral muy importante para la recomposición del crecimiento económico futuro, que es el ahorro. O sea, algo básico que no se hizo en estos últimos 20 años es que el ahorro es muy importante. Siempre se consumió, ¿entendés? Entonces, ¿por qué en ese último eslabón se decidió destruir el ahorro? Bueno, es una buena pregunta y yo creo que tiene que ver con... Vos tenías en la Argentina un problema de desequilibrio fiscal, un Estado que de cada 100 pesos que recauda gastaba 125, y los 25 diferencia era con emisión monetaria, y ahí está el bombeo de la del primer motor de la locomotora, y vos tenías un segundo problema que era de desorden monetario, una economía que por el cepo y todas las distorsiones tenía un sobrante de pesos fenomenal. Acá la estrategia que se asumió, desde mi punto de vista, cuando dicen no se levantan los controles de cambios, vamos a un proceso de sinceramiento agresivo de precios relativos y es inflacionario, es muy inflacionario el arranque, y bajan la tasa de interés, están yendo a buscar en cierto modo resolver el problema de exceso de peso, de desorden monetario, por la vía de licuación, y ahí toman un riesgo. Ahora, la contracara de eso es que tal vez, bueno, yo te pago más tasa de interés, pero entonces no estoy apagando el motor de creación secundaria, entonces sigue la emisión de pesos. Un riesgo tenés que tomar. Arreglar esto tiene costos por todos lados, sí o sí. La clave es minimizar el costo. Entonces ahí está no es lo mismo inflacionar en diciembre, cuando empezás a salir en precios relativos, inflacionar 20 que 30 o que 40, claramente. Porque el deterioro en los ingresos va a ser mucho más alto. Entonces hay mecanismos de morigerar la caída en el arranque de los ingresos, de las ventas, de la actividad, de la producción, sabiendo que inexorablemente, por las buenas o por las malas, vos tenías unos primeros meses de caída del ingreso, de caída de la actividad, de deterioro económico y social, hasta después estabilizar el paciente. A mí, alguien me contaba dentro del gobierno, alguien muy importante, que ellos creen que para abril, mayo, esto debería estar un poco más tranquilo y empezar ya en una senda de baja de inflación, un poco de crecimiento, sacar el cepo. ¿Lo ves viable que en 3-4 meses se resuelva la distorsión que hay dentro de los vagones? Sí. ¿O te parece muy poco tiempo? No, lo veo viable. Después tenemos que hablar de probabilidad de ocurrencia claro. y qué requisitos tiene para que eso suceda. Pero no es algo imposible. O sea, no ves una crisis de 2 años, digamos. No, es más, lo veo muy poco probable. Acá el consumo se va a deteriorar terriblemente, Esteban. Lo estamos viendo semana a semana. Pero pará, estaba tirando algo positivo, pero algo negativo. Perdóname a mí. Consumo. ¿Cómo terminaron? Bueno, ventas minoristas acá me terminó el año pasado, menos 3. 13,7. En diciembre. En diciembre del año, menos 3. Supermercados, últimos datos disponibles de octubre, noviembre, estaban positivos. Shoppings positivos. Digo, acá hay una crisis brutal y de repente hablas con empresas, primera línea, y te dicen, Esteban, récord de venta en ciudades fronterizas de la Argentina. ¿Por qué? Por la brecha cambiaria, está amortigua. Por la aceleración inflacionaria, todos salimos desesperados a consumir. Claro. Entonces, hay efecto. Entonces, ¿el consumo va a caer? Sí. En los primeros meses, sí. Entonces, la pregunta, lo que está en juego acá, es si la estabilización es exitosa en one shot o si fracasás, tenés que volver a intentar. Claro. Entonces, ahí sí, el piso de la caída se va a dilatar. Lo vamos a encontrar mucho más adelante. Ahora, si a vos te vienen a consultar para que les digas, un empresario, un inversor de afuera, más o menos cuánto va a durar todo este bolonqui, ¿vos qué le decís? ¿Hasta julio? ¿Hasta el segundo semestre? Mirá, vos tenés un primer trimestre de malas noticias. Sí. Digamos, la caída de la actividad, la caída del ingreso, la mayor inflación. Sí. ¿Por qué? Porque estamos, digamos, yo lo digo a veces, para hacer una tortilla primero hay que romper los huevos, y esa es la parte dolorosa, sí o sí, para poner un programa de estabilización vos tenés que hacer un par de trabajos antes. Alinear precios relativos, empezar el proceso justificar, apagar los mecanismos de emisión monetaria, desindexar, sí, bla, bla. Si todo eso está bien hecho, después lo podemos pimponear punto por punto, pero si todo eso está bien hecho, el contexto acompaña, para mí hay sectores que van a estar muy dinámicos, ni se van a enterar de qué recesión. Frente externo. Todo lo que está relacionado al frente externo. Entonces digo, bueno, si yo el plan estuvo bien diseñado, sí, está bien ejecutado, genera confianza, genera acompañamiento, tiene respaldo político fundamental y confianza de la gente, la economía del segundo trimestre está encontrando piso y empieza ya en un sendero más estable. No es que la inflación va a ser 2. Pero puede ser de menos de 2 dígitos, por ejemplo. Pero ojo, con esto cierro. Sí. Para que eso suceda, en marzo-abril tenemos que ver la fase 2 del intento de estabilización, que es el programa sobre la mesa. Con mucha contundencia, ya alineé precios relativos, empecé el ajuste fiscal, licué el excedente monetario, bla, bla, viene el programa, ¿está bien calibrado? Sí, tiene respaldo, sí, listo. Vos decías que suponés, a ver si entendí bien, que en los próximos 6 meses hay probabilidades de que se ordene todo este quilombo y empecemos en una senda de mejora del país. ¿Esto es correcto? Correcto. ¿Qué probabilidades hay de eso?
Bueno, la moneda está en el aire. La moneda está en el La aire. moneda está en el Está aire, bueno, sí. está bueno. Va a haber que trabajarlo mucho. Va a haber que trabajarlo mucho porque tenés una herencia muy compleja que, insisto, la herencia no es la de 2023, es la de 2023 más los 12 años de esta inflación, Claro. más 70, 80, 100 años de deterioro, inestabilidad, decadencia. Entonces tenés un proceso ahí acumulativo de deterioro que te hace en el punto de partida muy complejo, un gobierno nuevo, en el marco de un partido político nuevo, con poco legislador, poca provincia, poco control de la calle, ahí tenés un desafío político y todo esto en el marco de un escenario de enorme fragilidad social. Entonces vos Bien. tenés que salir a corregir, ajustar, transitar meses negativos, conteniendo socialmente con debilidad política. Entonces es un triángulo difícil de atravesar. Para mí de salida hay elementos de que agarrarte y voy a decirte dos. Uno, el contexto internacional. El mundo ya está empezando a sentir la baja de tasa de interés. Brasil, Chile, los bancos centrales ya bajaron las tasas. En este 2024 lo va a bajar Estados Unidos. Entonces vas a tener un mundo monetario y financieramente más laxos. La soja, el maíz, es cierto que retrocedieron en los últimos meses, pero siguen siendo términos de intercambio buenos para la Argentina, favorables. Vas a tener un poco de apetito por riesgo emergente y ahí va a estar Argentina y va, una vez atravesado el proceso de estabilización, ser atractivo probablemente. Entonces, el mundo o el contexto va a ser, vas a tener el viento de cola de Néstor Kirchner, no, pero vas a tener una brisita que te va a ir acompañando. Claro. Además hay elecciones Y- en la mitad del mundo, eso debe generar alguna Correcto, turbulencia política. pero déjame cerrar con esto a mí. Dale. Y después tenés sectores, y esto es una particularidad de este momento histórico de la Argentina. Sí. Primero, el agro con la contraseca va a crecer más de 40%. ¿Por qué? Por eso va a llover todo el verano, está el niño entre nosotros. Y la campaña de maíz va a ser récord, la de soja casi también. Va a El haber trigo- dólares, digamos. Sí, dólares, actividad, impuestos. Ok. Entonces, el agro te va a aportar mucho. O sea, es difícil contraccionar con un agro que va a crecer más de 40%. Minería va a crecer, petróleo va a crecer, gas va a crecer, energía va a crecer, turismo receptivo internacional o extranjero va a estar bien, economía del conocimiento va a seguir empujando. Bueno, bien, un Entonces, panorama vos me tenés gusta. sectores o caballos que van a empujar el carro, mientras otros caballos van de atrás porque están sintiendo el proceso. Doctor Domecq.